Buenas tardes a todos. Somos pocos pero aguerridos. ¿Sabéis quién vence a los invencibles? Los incansables. Bueno, muchas gracias por venir. Quiero comenzar por plantearles una pregunta sobre la tramitación de este anteproyecto de ley trans. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? En las últimas décadas estamos asistiendo a una demolición silenciosa y controlada de lo que hasta ahora hemos considerado como patria potestad: amor, cuidado y atención a los hijos. Estamos asistiendo a la degradación del concepto de patria potestad para equipararlo al de opresión que se supone ejercida por los padres hacia los hijos y que se traduce en la sospecha y cuestionamiento constante de la actuación de estos en cualquier aspecto relativo a los hijos, pero sobre todo a su educación moral y religiosa. Todos recordamos, y seguimos escandalizándonos, con las malhadadas palabras de la ministra Celaá, cuando aseguró: no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Sin embargo, esta postura es un paso más de lo que ya alegó la Fiscalía en un recurso de amparo en relación con la asignatura de Educación para la Ciudadanía en el año 2014, que sostenía que el derecho a la educación es un bien constitucional limitativo del alcance del derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones. Seguimos marcha atrás en el tiempo y llegamos al año 2007, año en que se suprimió del artículo 154 del Código Civil el derecho de los padres a corregir a sus hijos moderadamente, y recalco moderadamente porque en ningún caso se autorizaba el maltrato. Al tiempo que los padres se les impide corregir a los hijos adecuadamente, nunca ha habido en España tantas agresiones verbales y físicas de menores entre sí y entre menores y figuras clave y de referencia como la del padre o la del maestro, motivo por el cual se han tenido que publicar leyes que doten de autoridad al profesor para poder controlar lo que ya empieza a atisbarse como incontrolable en las aulas. Los padres, los que se dejen, han perdido su poder de decisión hasta en la alimentación que proporcionan a sus hijos. Hasta las cosas más insignificantes, como es el bocadillo de media mañana que llevan los chavales al colegio, la administración pública decide por los padres lo que tienen que llevar cada día de la semana: fruta, lácteos, lo que al funcionario de turno le venga bien. Y es que en este contexto de constante cuestionamiento de la autoridad de los padres, en el que se engloba este anteproyecto de ley trans que hoy nos ha convocado aquí, y que sigue la estela de estas leyes autonómicas que ya se contemplan en estos casos, como las leyes 2 y 3 del año 2016 de la Comunidad de Madrid, en la que nos encontramos ahora mismo y que continúan vigentes en la actualidad. Así, en el anteproyecto de ley trans, el artículo 66.4 deja la puerta abierta a la declaración de desamparo de un menor si su entorno familiar se niega a respetar la orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales. Para todos aquellos ciudadanos que no conozcan lo que es una declaración de desamparo de un menor, he de decirles que es una de las mayores atrocidades que se pueden producir en la vida de una familia. Un desamparo supone el fin de la guarda legal de los padres sobre los hijos y puede desembocar en una adopción por otra familia, rompiendo así los lazos del menor con su familia biológica para siempre. Cuando uno escucha la palabra desamparo, lo primero que le viene a la cabeza es un menor desnutrido, sucio o agredido físicamente, y por descontado piensa: algo habrán hecho los padres. Pero nada más lejos de la realidad. Siendo cierto que hay padres que no pueden o no quieren ejercer su patria potestad adecuadamente y que debemos prestar toda su ayuda y recursos a los menores en esta tesitura, sin embargo, el procedimiento para declarar dicho desamparo es, a nuestro entender, absolutamente inconstitucional, ya que no permite a los padres su adecuada defensa frente a las acusaciones de desamparo que les formulan las administraciones públicas. Así, las anomalías jurídicas y constitucionales que impregnan estos procedimientos administrativos son, entre otras muchas, la falta de participación activa de las familias en la tramitación del expediente administrativo, no permitiéndole tener acceso al mismo, y en ocasiones ni siquiera conocen que la administración pública está llevando a cabo actuaciones de averiguación de su vida personal. No se contempla la posibilidad de asistencia jurídica a través de un abogado en esta fase administrativa, vulnerándose su derecho de defensa, puesto que lo actuado en el procedimiento administrativo es de lo que dependerá la resolución de la futura vía judicial que se emprenda con el recurso frente a la declaración de desamparo.
Se vulnera la presunción de inocencia de los padres o tutores legales de los menores al establecerse medidas inmediatamente ejecutivas y que en muchas ocasiones implican la retirada inmediata de la guarda del menor sin haber sido sometida a control judicial alguno. Esta retirada de la guarda se produce en infinidad de ocasiones sin comunicar a los padres el ingreso inmediato del menor en un centro de acogida, de tal forma que cuando lleguen a recogerlos del colegio, sus hijos ya no están y pueden pasar meses sin poder verlos. ¿Se han preguntado cómo se sentirá un menor al ser apartado de su familia de esta manera? Todo ello ocasiona perjuicios absolutamente irreparables en la vida de estas familias, que ven cómo la breve infancia de sus hijos transcurre fuera de su domicilio. ¿Y esto porque los padres son perversos y maltratadores? No, rotundamente no. Y de ello dan cuenta los datos recientemente publicados a raíz de la petición de información de un grupo parlamentario a la Generalidad de Cataluña y que arrojó el dato de que en el 60% de los procedimientos judiciales incoados contra resoluciones de la Administración catalana en esta materia se le da la razón a las familias, el 60%, un porcentaje demasiado alto como para pensar que se está actuando de forma respetuosa con la ley por parte de la Administración de Cataluña. Hemos pasado de 49.171 niños atendidos por el sistema de protección en 2020 a 56.902 en 2021, casi un 16% más, de los cuales 29.910 son tutelados y casos que se hallan en estudio previo 23.712, es decir, un 74,83% más respecto del año anterior. Tan solo un 13% de los menores tutelados retorna a su familia. Con estos datos comprenderán que da escalofríos solo pensar la facilidad pasmosa con la que una familia puede verse acorralada por los servicios sociales. Estos procedimientos de tutela de menores por parte de las administraciones públicas son supuestos a mejorar la relación de los menores tutelados con sus padres en aras de posibilitar el retorno al hogar familiar, pero nada más lejos de la realidad. Cuando los menores son arrancados de sus familias, pueden llegar a estar meses sin tener un primer contacto, ni siquiera telefónico. A partir de aquí comienza el calvario para los menores y para sus padres, que en muchos casos solo pueden verlos en puntos de encuentro, 1 hora cada semana o 2 semanas, o en breves momentos que le fijan a los padres, incluso en días laborables, si los niños, por su corta edad, todavía no asisten a la escuela, debiendo los padres elegir entre trabajar para poder comer o ver a sus hijos. Por supuesto, estas visitas presenciales son llevadas a cabo bajo la supervisión de un educador social que no abandona la sala y que impide la intimidad del encuentro entre padres e hijos. Los menores, en gran parte de los casos, son llevados a centros situados a decenas de kilómetros del domicilio familiar, impidiendo el contacto más continuo con sus familiares. Y todo ello sin que a los padres se les dé información sobre las cuestiones más básicas como el rendimiento escolar, datos relativos a su salud física y en especial si han sido sometidos a tratamientos psicológicos o psiquiátricos o si han sido sometidos a tratamientos farmacológicos en este tipo de intervenciones. En la mayor parte de los casos en que se activa una medida de tutela sobre un menor, se producen carencias afectivas y emocionales al perder la figura paterna que nunca podrá ser suplida por un educador. Y no puedo dejar de mencionar los casos de abusos sexuales que pueden llegar a sufrir, dejando secuelas psicológicas graves en la edad adulta. O cómo olvidarnos de los menores que se fugan de los centros. ¿Quién los busca? ¿Cómo viven mientras están desaparecidos? Por ello, desde la Asociación Nacional del Menor Tutelado, se solicita la supresión de la posibilidad de ser considerado como situación de riesgo del menor el hecho de que los padres puedan actuar de la forma que ellos consideren más oportuna en el uso de su natural e indiscutible patria potestad. Muchas gracias por su atención y por su apoyo. Muchísimas gracias, Alicia, y muchísimas gracias a toda vuestra asociación, que estáis haciendo una grandísima labor. Y esperemos que salga todo esto en todos los medios de comunicación y ahora, aprovechando que estamos en redes sociales, pues a ver si conseguimos llegar a la mayor parte de la población española posible. Bueno, vamos a cortar las intervenciones porque llevamos muy largos de tiempo. Os pido por favor brevedad a todos los que quedan por intervenir. El siguiente ponente